Bienvenidos, esta es nuestra clase de tutorial número 4 y el tema de hoy es revisión de traducciones. La corrección de textos es otra de las funciones que con frecuencia desempeña un traductor y que consiste en identificar los elementos de un primer borrador de la traducción que no cumplen con los estándares de lo que se entiende como aceptable, y a partir de allí el traductor realiza las correcciones y las mejoras que se consideren pertinentes. Es importante tener en cuenta aquí que las tareas de revisión y de corrección se realizan en base a ciertos parámetros que se clasifican según los tipos de error. Es importante aclarar en este punto que la revisión se realiza de muy diferente manera en función del marco laboral en que se ejerza la profesión. La revisión es una práctica habitual en el seno de los grandes organismos o de las instituciones internacionales, pero es una práctica mucho menos frecuente en la empresa privada, que suele contratar los servicios de traductores autónomos. Por supuesto, la razón es básicamente económica. Una revisión realizada por terceras personas encarece enormemente el precio del producto final, es decir, de la traducción, y por otra parte el traductor autónomo cuenta en general con sus propios mecanismos, como consultas a otros colegas, a conocidos, a expertos en diversas materias, para suplir la carencia en esta práctica, que además repercute en una merma importante del beneficio por el trabajo realizado. La autorrevisión de nuestro trabajo nos permite desarrollar nuestra propia competencia traductora. ¿Por qué? Porque a través de la autorrevisión accedemos a la búsqueda de la calidad mediante la mejora del borrador del texto traducido, también al desarrollo y perfeccionamiento de nuestra propia capacidad crítica. Accedemos a la identificación de las faltas que cometemos con la finalidad de descubrir el origen del error en el proceso de traducción que nosotros mismos hacemos. Y por otro lado, accedemos al autocontrol de nuestro progreso individual, buscando un perfeccionamiento y un desarrollo de nuestras diversas subcompetencias traductoras: la comprensión, la expresión, los conocimientos sobre un determinado campo. Ahora bien, existen tres tipos de revisión. Tenemos aquella que se basa en el objeto de revisión, la que se basa en la función de la revisión y la que se basa en el sujeto que realiza la revisión. Cuando hablamos del objeto de revisión, podemos hablar de un objeto monolingüe o bilingüe. Monolingüe es cuando tomamos la traducción, el borrador de la traducción como un texto en sí mismo y ejercemos la revisión sobre ese texto. Bilingüe, en el caso de la revisión bilingüe, se suma el texto de origen y allí sí vamos a comparar la traducción con el texto original. La revisión pragmática, es decir, según la función de la revisión pragmática consiste en controlar la adecuación o conformidad del texto a determinados criterios previos a la difusión del mismo, sin que exista comunicación entre el revisor y el autor del texto o el traductor. Aquí estamos refiriéndonos, cuando hablamos de estos criterios, a aquellos que fijaron el encargo de traducción. Cuando la función de la revisión es didáctica, le agregamos a la revisión pragmática la intención de perfeccionar la técnica de la redacción o de la traducción, siempre y cuando la finalidad de la revisión sea formativa. Y en cuanto al sujeto que realiza la revisión, podemos hablar de la autorrevisión o relectura, que es la verificación que realiza el propio autor o traductor del texto. Por otro lado, la revisión recíproca o interrevisión, que se practica entre dos redactores o traductores que se revisan mutuamente. Y finalmente tenemos la revisión colectiva, que es realizada por varias personas, normalmente por un grupo multidisciplinar compuesto por terminólogos, especialistas en un determinado ámbito, el cliente o el representante del cliente, el traductor o el redactor del texto, un experto en informática, etc. Estamos hablando, por supuesto, de grandes proyectos.
Para desarrollar nuestra competencia traductora mediante la revisión, debemos aprender a ser objetivos frente al texto, sea nuestro o sea de otro traductor. Estos son los criterios para llegar a esa objetividad. La lógica del texto tiene que ver con el dominio de las reglas de redacción en la lengua de llegada. En este sentido, si un texto no mantiene su lógica independientemente del texto de origen, es un texto inaceptable. El segundo criterio es el de la finalidad. Aquí es donde nos podemos preguntar si en el texto de llegada realmente reflejamos la intención del autor del texto original, una intención descriptiva, explicativa, incitativa. Y aquí es donde nos podemos preguntar si este texto de llegada cumple o no con las exigencias del encargo de traducción. El tercer criterio es el de la situación. Por situación entendemos el conjunto de elementos no lingüísticos o extratextuales que rodean la producción del discurso que hay que revisar. Los más representativos pueden llegar a ser los aspectos relacionados con el autor del original, los relativos a la relación con el lector potencial y temas que tienen que ver con los destinatarios, es decir, los conocimientos lingüísticos y temáticos, las circunstancias sociales, políticas, religiosas, económicas que rodean la producción tanto del texto de origen como la del texto de llegada. El cuarto criterio es el de la norma lingüística, que es el que nos lleva a identificar interferencias, calcos de estructuras sintácticas, todas aquellas cosas que lleven a la confusión semántica o a la ambigüedad o a la falta de precisión o de claridad en el texto que vamos a revisar. Finalmente, el criterio de la rentabilidad nos dice que no va a resultar económicamente rentable que la revisión de un texto traducido requiera más tiempo que el que exige que la misma traducción, y que por otro lado tampoco va a ser rentable una traducción, un texto que como resultado de la revisión dé la impresión de ser no natural o forzado y difícil de leer, más allá del tiempo invertido en realizar la revisión y las correcciones. ¿Por qué? Porque el resultado de este tipo de revisión suele ser un texto fragmentado que huele exactamente a revisión. Les sugiero la lectura de la bibliografía que tenemos en la plataforma, pero previamente quiero dejarles algunas preguntas concretas para interrogarnos acerca de todos estos temas que venimos charlando y que integran esta fase de revisión. Por un lado, en cuanto a transmisión de significado. Las preguntas que nos podemos hacer son si la traducción refleja el mensaje del texto de origen, y allí estaríamos hablando de la precisión. Podemos preguntarnos si se omitió algún elemento del mensaje. Aquí hablaríamos de completitud. En cuanto al contenido, podemos preguntarle a nuestro texto si hemos logrado establecer la secuencia de ideas de manera lógica, y si el texto contiene algún falso sentido o alguna contradicción, y allí estaríamos hablando de la lógica del texto. Podemos preguntarnos si en él hay algún error fáctico, algún error conceptual, algún error matemático, ahí estaríamos hablando de hechos. Podemos hacernos preguntas en cuanto al lenguaje y al estilo, si conseguimos la fluidez necesaria para nuestra traducción, si en nuestro texto hay alguna oración que resulte difícil de leer, si el estilo se adapta al género del texto, si se empleó la terminología adecuada, si se respetaron las normas gramaticales, ortográficas y de uso y estilo de la lengua meta. Y aún hay más cuestiones que hasta tienen que ver con la presentación del texto, en el sentido del diseño, en el sentido de la tipografía, en el sentido de la organización de la información. Es importante que tengamos en cuenta todas estas preguntas, porque son las que nos van a permitir la conformación de una actitud rigurosa respecto de la traducción, incluso de nuestras propias traducciones, y por otro lado nos van a llevar a desarrollar o a incrementar nuestro espíritu crítico. Espero que esta breve guía sobre revisión de traducciones les sirva para sus trabajos
y les sea útil para su desarrollo profesional. Hasta la próxima.